Hola, soy Sara. Hoy voy a leerles la historia de Clare, que se titula así: Mi hermana me envió accidentalmente un mensaje de audio destinado a su esposo. Lo que escuché sobre mí me hizo irme a la mañana siguiente con un plan que puso su vida patas arriba. 6 meses después, ella dijo: lo he perdido todo. Mi respuesta: bueno, allá vamos. Me llamo Claire y tengo 42 años. Hace un año, mi vida cambió por completo. Mi esposo Marcus y yo conducíamos a casa después de cenar cuando un camión se saltó un semáforo en rojo y nos chocó. Marcus murió en el acto. Yo sobreviví, pero quedé discapacitada. Durante meses, estuve en una silla de ruedas, incapaz de caminar. Luego, lentamente, con fisioterapia, empecé a caminar de nuevo, pero necesitaba un bastón. Todavía lo necesito ahora. Después del accidente, me sentí muy sola. Marcus y yo habíamos estado juntos durante 8 años. No teníamos hijos, solo el uno al otro. Cuando él murió, sentí que la mitad de mí se había ido. La casa que compramos juntos se sentía vacía y fría sin él. Fue entonces cuando mi hermana menor, Peyton, vino a visitarme al hospital. Tiene 35 años, 7 años menos que yo. Vino con su esposo, David. Ambos parecían muy preocupados y atentos. El doctor nos dijo: vas a necesitar ayuda en casa. Peyton dijo, sosteniendo mi mano: no puedes hacer todo por ti misma ahora mismo. Queremos mudarnos contigo, añadió David. Podemos ayudarte en la casa hasta que estés mejor. Estaba tan agradecida. Tenía miedo de estar sola en esa casa grande, luchando por hacer cosas básicas. Así que dije que sí. Se mudaron 2 semanas después de que llegué a casa del hospital. Al principio, todo parecía estar bien. Peyton me ayudaba con las cosas que yo no podía hacer. Cocinaba, limpiaba la casa, me ayudaba a vestirme cuando mis manos estaban demasiado débiles. David hacía el trabajo del jardín y arreglaba cosas en la casa. Me sentía afortunada de tenerlos. Pero necesito contarles sobre mi relación con Peyton. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes. Yo tenía 23 años y Peyton solo 16. Me convertí en su tutora legal. La mudé a mi pequeño apartamento de alquiler. Trabajé en 2 empleos, a veces hasta las 6 de la tarde, para mantenernos a las 2 y pagar su escuela. Cuando Peyton se graduó de la preparatoria, le pagué para que fuera a un colegio comunitario. Me costó todo lo que había ahorrado. Tenía unos $4.500 guardados para el pago inicial de una casa, pero lo gasté todo en su fiesta de graduación y su matrícula universitaria. Unos años después, conocí a Marcus. Nos mudamos juntos, y yo seguí pagando el alquiler del apartamento de Peyton hasta que terminó la universidad. Luego, conoció a David en el trabajo. Salieron durante un año y se casaron. Gasté $15.000 en su boda. Tuve que pedir un préstamo. Marcus se oponía. Dijo que era demasiado dinero, que Peyton debería pagar su propia boda, pero yo insistí en que era mi hermana pequeña. Ahora vivían en mi casa, ayudándome. Pensé que lo hacían por amor. A medida que pasaban los meses, me fortalecía. La fisioterapia funcionaba. Podía caminar con mi bastón. Podía cocinar mis propias comidas, cuidar de mí misma. Ya no necesitaba ayuda constante. Hace 2 semanas, estábamos cenando juntos. Decidí decirles: he estado pensando. Dije: estoy mucho mejor ahora. Puedo cuidar de mí misma. Ustedes 2 han sido de gran ayuda, pero creo que es hora de que se muden y vuelvan a sus propias vidas. La habitación quedó en silencio. Peyton y David se miraron. No dijeron nada. David simplemente siguió comiendo. Peyton asintió lentamente y dijo: hablaremos de ello. Pero nunca volvieron a mencionarlo. Pasaron 2 semanas y nada cambió. Seguían viviendo en mi casa como si yo nunca hubiera dicho nada. Entonces, ayer, sucedió algo que lo cambió todo. Estaba sentada en la sala de estar leyendo un libro cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Peyton. Lo abrí sin pensar, pero no era un mensaje de texto. Era un mensaje de voz. Y cuando lo reproduje, me di cuenta de inmediato de que no era para mí. David,
Ya no puedo más con esto, dijo la voz de Peyton. Sonaba frustrada. No soporto tener a Clare en esta casa. Es una carga tan grande. Ya hemos gastado mucho dinero en ella. Dinero que podríamos haber usado para nosotros. Me quedé helada. Mis manos empezaron a temblar. Pero encontré una solución, continuó Peyton. Hay un hogar para personas con discapacidad. Solo cuesta $1,200 al mes. Ya hablé con el administrador. Le dije que Clare tiene problemas mentales, que es peligroso que viva sola. Fue muy comprensivo. No podía respirar. Seguí escuchando. También revisé los documentos de la casa. La casa está a nombre de Clare, pero encontré una manera de transferirla a nuestros nombres. ¿Recuerdas a mi amiga Amanda, que trabaja en la oficina del registro del condado? Ella nos va a ayudar. Podemos hacerlo sin que Clare se entere. Se me revolvió el estómago. Ya firmé los documentos preliminares para el hogar, dijo Peyton. Aquí está el plan. El próximo martes, le decimos a Clare que tiene un chequeo médico de rutina. La llevamos al hogar en su lugar y la registramos allí. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya estará dentro y tendremos la custodia legal sobre ella. Sentí que iba a vomitar. Amanda dijo, continuó, que con los informes médicos que tenemos, los que mencionan la confusión mental de Claire después del accidente, será fácil demostrar que no puede tomar decisiones por sí misma. Y una vez que tengamos la casa, podemos venderla. Vale $720,000. Podemos saldar toda nuestra deuda de tarjetas de crédito, el préstamo del coche, y todavía nos quedará suficiente para hacer ese viaje a Japón del que hemos estado hablando. Peyton se rió. Literalmente, se rió. La mejor parte es que ya no tendremos que fingir más. No tendremos que ayudarla a ducharse, cocinar para ella, escucharla hablar de Marcus. Dios, siempre odié a ese hombre. Me alegro de que esté muerto. Las lágrimas corrían por mi rostro. En un mes, Clare estará en ese asilo. Seremos dueños de todo y finalmente podremos vivir en paz sin que esta estúpida inválida nos controle. El mensaje terminó. Me senté allí, en shock. No podía moverme. No podía pensar. Mi propia hermana, la hermana que crié, la hermana por la que sacrifiqué todo. Pensé en todos esos años, trabajando en 2 empleos para mantenerla, gastando mis ahorros en su educación y su boda, pidiendo un préstamo que todavía estaba pagando. Y así era como me lo pagaba. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, planeando. Al amanecer, sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer, me levanté y me vestí. Me puse mi ropa más cómoda, un par de vaqueros y un suéter. Agarré mi bastón y reuní en silencio todos mis documentos importantes. Mi certificado de nacimiento, mi certificado de matrimonio, la escritura de la casa, mis informes médicos, todo. Lo puse todo en una bolsa. Peyton y David todavía dormían. Llamé a un taxi y salí de la casa lo más silenciosamente que pude. No dejé una nota. No me despedí. El primer lugar al que fui fue el banco. Abría a las 9, así que me senté en una cafetería al otro lado de la calle y esperé. Mis manos temblaban. No dejaba de pensar en lo que Peyton había dicho en ese mensaje de voz. Cuando el banco finalmente abrió, fui directamente a hablar con la gerente. Se llamaba Susan, y ya había tratado con ella antes cuando Marcus y yo compramos la casa. Necesito revisar mis cuentas, le dije. Todas ellas. Creo que alguien podría estar robándome. El rostro de Susan se puso serio. Me llevó a su oficina y buscó mis cuentas en su ordenador. Lo revisamos todo juntas, transacción por transacción. Fue entonces cuando lo vi. Peyton había estado sacando dinero, mucho dinero. De alguna manera había conseguido acceso a mi cuenta y había estado transfiriendo dinero a su propia cuenta durante meses. En total, había sacado unos $10,000. ¿Cómo es esto posible?, pregunté. Nunca le di permiso. Susan miró los registros con más atención. Parece que presentó un formulario de poder notarial. Mira, aquí está la firma. Me mostró el documento en la pantalla.
Mi firma estaba allí, pero yo nunca había firmado nada parecido. Esa no es mi firma, dije. La falsificó. Nunca le di permiso para acceder a mi dinero. Susan me imprimió todos los registros. Cada transacción, cada transferencia, el documento de poder notarial falsificado, todo. Necesita denunciar esto a la policía, dijo. Esto es un fraude. Lo haré, dije. Pero primero, necesito hacer otra cosa. Salí del banco y tomé un taxi hacia la oficina del registro del condado. Necesitaba encontrar a Amanda, la amiga de Peyton que trabajaba allí, la que iba a ayudarles a robar mi casa. Cuando llegué, pedí hablar con Amanda Richardson. La recepcionista la llamó y, unos minutos después, salió una mujer de unos 30 años. Tenía el pelo rubio y llevaba demasiado maquillaje. ¿Puedo ayudarla?, preguntó. Soy Claire, dije. La hermana de Peyton. Su rostro cambió. Parecía nerviosa. ¿Podemos hablar en privado?, pregunté. Fuimos a una pequeña sala de conferencias. Cerré la puerta detrás de nosotros. Antes de sentarme, metí la mano en el bolsillo y encendí la grabadora de voz de mi teléfono. La había preparado en el taxi de camino. Peyton me contó sobre su plan, dije. El rostro de Amanda se puso pálido. No sé de qué estás hablando. Sí, lo sabes, dije. Me contó todo sobre cómo vas a ayudarla a falsificar documentos para declararme mentalmente incapaz, sobre cómo vas a ayudarla a robar mi casa. Amanda empezó a negar con la cabeza. No, nunca dije que haría eso. Yo solo. Quiero decir, Peyton me hizo algunas preguntas sobre el proceso, pero nunca acepté hacer nada ilegal. Entonces, si hablaste con ella sobre eso, dije. Bueno, sí, pero solo hipotéticamente, dijo Amanda. Estaba sudando ahora. Dijo que estabas enferma y que estaba preocupada por ti. Me preguntó cuál sería el proceso legal si alguien necesitara hacerse cargo de un familiar que ya no podía tomar decisiones. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Amanda bajó la vista hacia la mesa. Le dije que con la documentación médica adecuada que demostrara incapacidad mental, podría solicitar al tribunal la tutela. Y una vez que tuviera la tutela, podría manejar todos tus asuntos, incluidas las transferencias de propiedad. ¿Y le ofreciste ayuda con el papeleo?, pregunté. Hubo una larga pausa. Luego, Amanda dijo en voz baja, me preguntó si podía ayudar a asegurar que el papeleo se procesara rápidamente. Dijo que estabas en peligro, que necesitabas ayuda de inmediato. Dije que vería qué podía hacer. Entonces, ¿ibas a ayudarla a falsificar documentos y robar mi casa?, dije. No, pensé que estaba ayudando a alguien necesitado, dijo Amanda. Pero su voz no era convincente. Tuve suficiente. Apagué la grabadora. Gracias por tu honestidad, dije y me fui. A continuación, fui a ver a un abogado. Había llamado a una vieja amiga esa mañana, y me había recomendado a alguien. Se llamaba Robert Chin, y su oficina estaba en el centro. Robert escuchó atentamente mientras le contaba todo. Le reproduje el mensaje de voz de Peyton. Le mostré los registros bancarios que mostraban los documentos falsificados y el dinero robado. Le reproduje la grabación de mi conversación con Amanda. Cuando terminé, se reclinó en su silla y silbó. Esto es serio, dijo. Tu hermana y su esposo estaban planeando cometer múltiples delitos. Fraude, falsificación, robo, conspiración. Y esta mujer, Amanda, iba a ser cómplice. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Vamos a la policía, dijo. Ahora mismo. Con toda esta evidencia, tendrán que investigar. ¿Mi hermana irá a la cárcel?, pregunté. Robert me miró atentamente. Posiblemente. Depende de muchas cosas. El fiscal podría ofrecer un acuerdo de culpabilidad. Pero sí, hay una buena probabilidad de que enfrente cargos criminales. Pensé en Peyton, la niña que había criado, la hermana por la que había sacrificado todo. Y pensé en lo que había dicho en ese mensaje de voz, sobre cómo odiaba a Marcus, cómo se alegraba de que estuviera muerto, cómo no podía esperar para deshacerse de mí. Vamos a la policía, dije. Esa noche, no fui a casa.
Me registré en un hotel cerca del aeropuerto. Era una habitación pequeña, nada lujoso, pero estaba limpia y tranquila. Necesitaba tiempo para pensar. Mi teléfono no paraba de vibrar. Peyton me llamaba. David me llamaba. Me enviaban mensajes. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estamos preocupados por ti. Por favor, llámanos. No respondí. Simplemente apagué mi teléfono y me acosté en la cama mirando al techo. Mañana, todo cambiaría. Mañana, Peyton descubriría que yo sabía de su plan y todo su mundo se derrumbaría, tal como ella había planeado destruir el mío. A la mañana siguiente, me reuní con Robert en la comisaría. Lo habíamos arreglado la noche anterior. Robert trajo toda la evidencia con él en una carpeta. Los extractos bancarios, el poder notarial falsificado, la grabación de la confesión de Amanda y, por supuesto, el mensaje de voz de Peyton. Nos sentamos con dos detectives. Escucharon todo. Tomaron notas. Me hicieron preguntas sobre cuándo descubrí el mensaje de voz, sobre mi relación con Peyton, sobre la casa y el dinero. Cuando terminaron, una de las detectives, una mujer llamada Martínez, dijo, «Tenemos suficiente aquí para proceder». «Quiero estar allí cuando los confronten», dije. La detective Martínez miró a Robert. Él asintió. «Podemos arreglarlo», dijo ella. Una hora después, íbamos en dos coches de policía hacia mi casa. Robert viajaba conmigo. Mis manos temblaron todo el camino. No dejaba de pensar en cómo sería la cara de Peyton cuando se diera cuenta de que yo lo sabía todo. Llegamos a la casa sobre las 11 de la mañana. El coche de Peyton estaba en la entrada. También el de David. Estaban en casa. Caminé hasta la puerta con mi bastón. Robert estaba a mi lado. Los dos detectives estaban detrás de nosotros. Abrí la puerta y entré. Peyton estaba en la cocina. Se dio la vuelta cuando escuchó abrirse la puerta y su rostro se iluminó. «Claire». «Oh, Dios mío. ¿Dónde has estado?» «Hemos estado tan preocupados por ti. Te llamamos y te enviamos mensajes y no respondiste y pensamos que algo terrible había pasado, y entonces vio a los policías». Su rostro cambió. La sonrisa desapareció. David salió de la sala de estar. «¿Qué está pasando?», preguntó. No dije nada. Simplemente saqué mi teléfono, abrí el mensaje de voz y lo reproduje en altavoz. La voz de Peyton llenó la habitación. «David, ya no puedo más con esto. No soporto tener a Claire en esta casa. Es una carga tan grande». El rostro de Peyton pasó de la confusión a la palidez. La boca de David se abrió de par en par. El mensaje siguió sonando. Cada palabra terrible. El plan para meterme en un hogar. El plan para robar mi casa. El comentario sobre odiar a Marcus. Todo. Cuando terminó, la habitación estaba en completo silencio. «Eso no es». «No quise decir», comenzó Peyton. «No», dije. Mi voz era fría. «No me mientas más». Robert dio un paso adelante. Abrió su carpeta y sacó los extractos bancarios. «También tenemos evidencia de que falsificó documentos para robar dinero de la cuenta bancaria de su hermana», dijo. «En los últimos meses, ha sacado aproximadamente $10,000 sin su permiso». Sacó otro documento. «También tenemos una confesión grabada de Amanda Richardson en la oficina del registro del condado admitiendo que discutió ayudarla a obtener fraudulentamente la tutela sobre su hermana y transferir la propiedad de la propiedad». Sacó un papel más. «Y tenemos un recibo que muestra que pagó por una plaza en un hogar para personas con discapacidad, reservándola a nombre de su hermana sin su conocimiento o consentimiento». Peyton se echó a llorar. «Claire, por favor. No lo entiendes. Estábamos tratando de ayudarte. Necesitas cuidados. Necesito que dejes de mentir», dije. La detective Martínez dio un paso adelante. «Peyton Morrison, David Morrison, están ambos bajo arresto por fraude, falsificación, robo y conspiración para cometer robo». «No, por favor», sollozó Peyton. «Claire, soy tu hermana.
Cometí un error. Por favor, no hagas esto. David se quedó allí, en shock. No dijo nada. El otro detective les leyó sus derechos y les puso las esposas. Peyton lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. El rostro de David estaba en blanco, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. El juicio tardó unos meses en organizarse. Durante ese tiempo, apenas salí de casa. Robert se encargó de la mayor parte del trabajo legal. La fiscalía me contactó varias veces para repasar mi testimonio. Peyton y David intentaron llamarme desde la cárcel. Nunca contesté. Enviaron cartas. Las tiré sin leerlas. Finalmente, llegó la fecha del juicio. Pero el día antes de que se suponía que debíamos ir al tribunal, Robert me llamó. Quieren hacer un trato, dijo. Se declararán culpables de todos los cargos. A cambio, el fiscal recomendará sentencias suspendidas en lugar de tiempo en la cárcel. 6 meses de suspensión para cada uno de ellos, y lo mismo para Amanda. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que estarán en libertad condicional durante 6 meses. Si no se meten en problemas durante ese tiempo, no irán a la cárcel, pero tendrán antecedentes penales. Tendrán que devolver todo el dinero que robaron más $20,000 en compensación para ti. Lo pensé durante mucho tiempo. ¿Perderán sus trabajos?, pregunté. Probablemente, dijo Robert. La mayoría de los empleadores no quieren mantener a personas con condenas por fraude. De acuerdo, dije. Diles que acepto el trato. El trato se cerró. Peyton, David y Amanda se declararon culpables. El juez los sentenció a cada uno a 6 meses de suspensión. Tuvieron que devolverme los $10,000 que habían robado más $20,000 más en compensación, $30,000 en total. Tal como predijo Robert, ambos perdieron sus trabajos. También Amanda. Me enteré a través de amigos en común que todo el pueblo sabía lo que habían intentado hacer. Sus amigos dejaron de hablarles. La gente susurraba sobre ellos en el supermercado. Se les conoció como la hermana y el cuñado ingratos que intentaron robarle a una mujer discapacitada. No sentí pena por ellos. Mientras tanto, hice algunos cambios en mi vida. Puse la casa en venta. No podía vivir allí más. Demasiados malos recuerdos. Se vendió rápidamente por un buen precio. Usé el dinero para comprar un bonito apartamento en un complejo diseñado para personas con discapacidad. Tenía todo lo que necesitaba. Había una clínica médica justo al lado donde podía continuar mi fisioterapia. El edificio tenía un gimnasio con equipo especial para personas como yo. Había una piscina donde podía hacer ejercicio sin presionar mis piernas. Era perfecto. También fui a ver a un notario y cambié mi testamento. Todo lo que poseía iría a una fundación benéfica que ayudaba a personas con discapacidad. Peyton no recibiría ni un solo dólar. Estaba feliz. Por primera vez desde que Marcus murió, me sentía como yo misma de nuevo. La vida en mi nuevo apartamento era pacífica. Tenía una rutina ahora. Cada mañana me despertaba, hacía café y hacía mis estiramientos. Luego bajaba al gimnasio y hacía ejercicio durante 1 hora. El fisioterapeuta de la clínica me había dado un programa específico a seguir, y lo cumplía religiosamente. Después de mi entrenamiento, solía pintar un rato. Nunca había pintado antes del accidente, pero lo había adoptado como una forma de mantener mi mente ocupada. No era muy buena al principio, pero estaba mejorando. Principalmente pintaba paisajes, escenas de mi memoria de lugares que Marcus y yo habíamos visitado juntos. Por las tardes, era voluntaria en el centro comunitario. Ayudaba a otras personas que se estaban recuperando de lesiones o aprendiendo a vivir con discapacidades. Se sentía bien ayudar a la gente, usar mi experiencia para algo positivo. No había sabido nada de Peyton o David en todos esos meses. No desde el juicio. No sabía dónde vivían ni qué hacían. No quería saberlo. Entonces, un día, unos 6 meses después de que terminara el juicio, estaba sentada en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Era un martes por la tarde y estaba leyendo un libro y tomando té. La cafetería estaba tranquila, solo unas pocas personas más esparcidas por ahí.
Levanté la vista de mi libro y me quedé helada. Peyton estaba de pie cerca de la entrada, mirándome. Se veía diferente, más delgada. Su pelo era más corto. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Por un momento, solo nos miramos. Luego, se acercó a mi mesa. Clare, dijo. Su voz era baja. ¿Puedo sentarme? No dije que sí, pero tampoco dije que no. Sacó la silla de enfrente y se sentó. Nos sentamos en silencio por un minuto. Podía ver sus manos temblar. Te vi a través de la ventana, dijo finalmente. No te estaba siguiendo ni nada. Solo pasaba por aquí y te vi sentada y pensé que quizás esto era una señal de que debía hablar contigo. No respondí. Solo la miré. Quería decir que lo siento, continuó. Sé que no es suficiente. Sé que lo que hice fue terrible, pero necesito que sepas que lo siento. De acuerdo, dije. Mi voz sonaba plana, incluso para mí. Lo he perdido todo, dijo Peyton. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. David y yo perdimos nuestros trabajos. Perdimos nuestro apartamento. Todas las personas que conocemos ya no nos hablan. Tuvimos que mudarnos a 2 horas de distancia solo para alejarnos de la gente que sabía lo que hicimos. Ahora trabajo en una gasolinera. David trabaja en un almacén. Apenas podemos pagar nuestras facturas. Tomé un sorbo de mi té y esperé. Sé que me lo merezco, dijo. Sé que lo que hice fue imperdonable. Fui codiciosa, egoísta y cruel. Dije cosas terribles sobre ti y sobre Marcus. Intenté robarte después de todo lo que hiciste por mí. Se secó los ojos con la manga. Pienso en ello todos los días, dijo. Sobre cómo me criaste después de que mamá y papá murieron, cómo trabajaste en 2 empleos para pagar mi escuela, cómo pagaste mi boda, cómo siempre me ayudaste cada vez que necesitaba algo. Y te lo pagué tratando de meterte en un hogar y robar tu casa. Todavía no dije nada. No espero que me perdones, dijo Peyton. Solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento de lo que hice, que desearía poder retractarme de todo. Dejé mi libro y la miré directamente. ¿Recuerdas lo que dijiste en ese mensaje de voz?, pregunté. Sobre Marcus. Dijiste que siempre lo odiaste. Dijiste que te alegrabas de que estuviera muerto. No lo decía en serio, susurró Peyton. Estaba enojada y frustrada y dije cosas terribles que no sentía. Sí, lo sentías, dije. Quizás no la parte de alegrarte de que estuviera muerto. Pero sí lo odiabas. Siempre estuviste celosa de mi relación con él. Pensabas que me alejó de ti. Peyton bajó la vista hacia la mesa. ¿Y sabes cuál es la peor parte?, continué. No es que intentaras robarme. Ni siquiera es que quisieras meterme en un hogar. Es que estuviste dispuesta a hacer todo eso después de que pasé toda mi vida adulta cuidando de ti. Renuncié a todo por ti, Peyton. Y ni siquiera pudiste fingir que te importaba por un año más. Lo sé, sollozó Peyton. Lo sé, y lo siento mucho. Terminé mi té y me levanté. Recogí mi bastón. Te perdono, dije. Peyton me miró, con esperanza en sus ojos. Pero no olvidaré lo que planeabas hacerme, continué. Y no quiero volver a verte nunca más. Clare, por favor. Lo digo en serio, Peyton, dije. Te perdono por lo que hiciste. No voy a pasar el resto de mi vida enojada por ello. Pero el perdón no significa que tenga que tenerte en mi vida. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me di la vuelta y salí de la cafetería. Escuché a Peyton llorar detrás de mí, pero no miré hacia atrás. Eso fue hace 6 meses. No he visto ni he sabido nada de Peyton desde entonces. No sé qué está haciendo ahora. No sé si ella y David siguen juntos. No sé dónde viven ni cómo están. Y, sinceramente, no me importa. Mi vida es buena ahora, mejor de lo que ha sido en mucho tiempo. Ahora camino sin mi bastón la mayoría de los días. Solo lo uso cuando estoy cansada o cuando voy a estar de pie por mucho tiempo. La fisioterapia funcionó.
No he vuelto completamente a la normalidad, pero estoy cerca. He hecho nuevos amigos en el centro comunitario, personas que entienden lo que es recuperarse de un trauma, reconstruir tu vida después de que todo se desmorona. Nos apoyamos mutuamente. Celebramos las victorias de los demás, por pequeñas que sean. Sigo pintando. De hecho, me estoy volviendo bastante buena en ello. Vendí algunas pinturas en una feria de arte local el mes pasado. Nada importante, solo lo suficiente para sentirme orgullosa de mí misma. Todavía extraño a Marcus todos los días. Creo que siempre lo haré. Pero el dolor ya no es tan agudo. Ahora, cuando pienso en él, recuerdo principalmente los buenos momentos, los viajes que hicimos juntos, las tardes tranquilas en casa, la forma en que me hacía reír. En cuanto a mi familia, ya no tengo una. No en el sentido tradicional. Pero he construido una nueva familia, amigos del centro comunitario, mi fisioterapeuta, los vecinos de mi edificio. Personas que se preocupan por mí porque quieren, no porque estén obligadas a hacerlo.